porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe de todos los días, nuestro curso bíblico por los medios de comunicación. Queremos aprender la Biblia, queremos conocer la palabra de Dios, pero no simplemente en forma superficial, ¿verdad? No tomar en una forma literal los textos bíblicos. Procurar meter dentro de su contexto histórico, es decir, y solamente vamos a conocer cuando miramos, leer entre líneas lo que la palabra de Dios nos está expresando y nos está diciendo ante ciertas situaciones bien concretas de la vida del hombre. Esto es lo importante, queridos amigos. Y vamos a comenzar en el día de hoy, en esta semana seguiremos hablando el capítulo 23 del libro del Éxodo. Estamos en el 23, 1 al 9, que nos va a hablar principalmente sobre las injusticias. Por lo tanto, tienen que ser deberes humanitarios y sobre todo el aspecto positivo que sería la parte de la justicia, ¿verdad? Entonces, las injusticias que te ponen aquí nos hacen entender más bien sobre la justicia que tiene que reinar. Capítulo 23 del 1 al 9 del libro del Éxodo. Dice así: no divulgarás falsos rumores, no te pondrás de parte del culpable, ni darás testimonio en favor de una injusticia. No seguirás a la mayoría para hacer el mal, ni atestiguarás en un proceso plegándote a la mayoría para conculcar el derecho. Tampoco favorecerás arbitrariamente al pobre que está implicado en un pleito. Si encuentras perdido el buey o el asno de tu enemigo, se los llevarás de inmediato. Si ves al asno del que te aborrece caído bajo el peso de su carga, no lo dejarás abandonado, más aún, acudirás a auxiliarlo junto con su dueño. No conculcarás el derecho de tu compatriota indigente cuando tenga un pleito. Permanecerás alejado de las causas falsas y no harás morir al inocente y al que está en su derecho. Porque yo no absolveré al culpable. No te dejes sobornar por regalos, porque el regalo enceguece al que ve con claridad y pervierte las causas de los justos. No oprimirás al extranjero. Ustedes saben muy bien lo que significa ser extranjero, ya que lo fueron en Egipto. Bueno, se dan cuenta aquí lo que habíamos dicho. Este es un conglomerado, ciertamente, de varias leyes. Porque aquí, vuelve a repetir, por ejemplo, en el versículo 9, no oprimirás al extranjero, que ya habíamos leído recién. Anteriormente habíamos leído lo que significaba el no explotar al extranjero y sobre todo que te hace recordar esa experiencia que vos tuviste, dice, porque vos también fuiste extranjero. Bueno, pero vamos a entrar un poco en una introducción y análisis así general del texto. ¿Qué nos dice este capítulo 23 del 1 al 9? Que te habla en general sobre el cómo implantar la justicia en realidad. Te habla en el sentido, digámoslo así, o hablaremos nosotros en el sentido positivo, buscando la justicia, poniéndote aquí la casuística de la injusticia en general. Primero, luego que esta colección se agrupa, en esta colección, las leyes relativas al ejercicio de la justicia. Al ejercicio de la justicia, es decir, cómo hay que ejercer. Y también, por otra parte, está protegiendo al pobre, a la viuda, al huérfano, a los más débiles.
peña de Yeicuá, imagina, ñañemonguetama, guriupeare. El pobre, entonces, que incluso dice que alguno, el usurero o quien fuere, le saca hasta el manto, pero después Dios le dice, no harás eso. Le devolverás aunque sea el manto, porque no puede pasar la noche con el frío. No le podés dejar entonces sin su propia dignidad, no podés desnudarlo y dejarlo de esa manera, ¿verdad? Bueno, es una composición de materiales destinada a los jueces, con la excepción de 4 o 5 que estarían mejor ubicados en la colección, ¿verdad? 21, 28, 35, junto a las leyes relativas a los bueyes, ¿verdad? Porque justamente aquí te dice el 4 y el 5, si encuentras perdido el buey o el asno de tu enemigo, se los llevarás de inmediato. Si ves de su carga, no le dejarás abandonado, más aún cuidarás auxiliarlo junto con su dueño. Se trata de 2 leyes sobre la actitud hacia los enemigos, que toman como base ejemplos de situaciones con sus animales. Quizá estén aquí debido a lo complejo del proceso de redacción, que las vinculó por razones históricas o porque provenían de un mismo código, es decir, como es un chamburreado, es un conglomerado de leyes, posiblemente eso ya venía inserto aquí, por lo tanto lo dejaron ahí. Pero si te está hablando del buey, tal vez sería mucho más importante haberlo metido anteriormente, donde ya se hablaba del buey, ¿verdad? Del cómo tratarlo, etcétera, etcétera. Al margen de todo esto, es significativo que el último grupo de leyes relativas a la vida cotidiana, las siguientes son leyes litúrgicas, están dedicadas al ámbito judicial propiamente dicho. Esas leyes afectan tanto a los testigos como a los jueces, y es probable que fueran consideradas como parte de la ética judicial que ambos actores debían respetar. Fueron consideradas como parte de la ética judicial que ambos sectores debían respetar. Por eso entonces te va metiendo, ¿verdad?, dentro de esta ética, ¿verdad? Pero que es una ética judicial. Veamos un poco lo que dice: no divulgarás falsos rumores, no te pondrás de parte del culpable, ni darás testimonio en favor de una injusticia. No dar testimonio delante en favor de una injusticia. Previene sobre una conducta que termina por condenar al inocente. Por condenar al inocente. Por algo de falsos rumores. No divulgarás falsos rumores. Etaña neña hendú lleva a falso como si fuese una cosa cierta, ¿verdad? Nunca ni le conocemos a esa persona, nunca ni fuiste a hablar con esa persona. Entonces alguien le difama al otro o dice ciertas cosas, hace correr ciertas cosas que hoy en día, pero vamos a la falso testimonio, ¿verdad? Se previene con una conducta que termina por condenar al inocente. Atención, cuando nosotros estamos condenando a las personas, las presiones económicas o políticas inducirán al testigo o al juez a torcer sus declaraciones e informes, porque la justicia dependía de la honestidad de ambos. Así entonces volvemos enseguida con más de Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Apagamos la primera velita de Ñandeyara Ñe'e el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñandeyara Ñe'e. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñandeyara Ñe'e. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e, como siempre nuestro curso bíblico donde vamos aprendiendo tantas cosas, o por lo menos vamos reflexionando. Decíamos en el capítulo 23 del 1 al 9, ¿verdad?, que nos habla sobre los deberes humanitarios y también sobre la justicia. Nos decía que tenemos que utilizar, ¿verdad?, las presiones económicas o políticas inducirán al testigo o al juez a torcer sus declaraciones e informes. Torcer a favor de o a favor de. La justicia dependía de la honestidad de quién, del juez por una parte y también de la persona que es juzgada. La honestidad. Y esto es importante, ¿verdad? Porque si no hay honestidad es muy difícil. Ahí comienzan las situaciones que uno va suponiendo, ¿verdad? Y es ahí donde uno se puede equivocar. Ahora, la palabra hebrea, rabín, significa muchos. Rabín, mayoría. Pero en Job 35:9 también es utilizada con el sentido de todopoderoso. Si se sigue esta última interpretación, el sentido de la ley adquiere un valor mucho más fuerte de solidaridad con los pobres y de desprotegidos. Es evidente que la tendencia a favorecer a los ricos existió en todas las épocas y que era obligación de jueces y testigos mantener la subjetividad en los litigios. La subjetividad. Rabín, ¿verdad? Es interesante, son los poderosos. El sentido de la ley adquiere un valor mucho más fuerte de solidaridad con los pobres. A pesar de que existía esa tendencia de ir, ¿verdad?, a favor del que tiene la platita. Había ya esa tendencia. Ahora, en el versículo 3, justamente nos dice: tampoco favorecerás arbitrariamente al pobre que está implícito en un pleito. Que está implicado, ¿verdad?, en un pleito, y ilícito. En el 2, ¿qué te decía? No seguirás a la mayoría por hacer el mal, ni atestiguarás en un proceso plegándote a la mayoría, sino que vos tenés que usar tu criterio, tenés que utilizar lo que vos crees de eso que vos estás convencido. Ahora en el versículo 3 nos dice directamente: tampoco favorecerás arbitrariamente al pobre que está implicado en el pleito. Versículo 2, al entender bien el sentido que acabamos de exponer, el versículo 3 busca de equilibrar una conducta que también terminaría por distorsionar el proceso legal. Si el pobre es culpable de un crimen,
no debe ser protegido por su condición social. Claro, porque viene aquí alguien para defenderlo, etc. Claro, el otro es un juez, o sea, es de alta envergadura. Y entonces el otro dice, bueno, este tiene una alta envergadura, tiene aquí su gente, entonces vamos a perdonarle. Dice que tampoco eso está bien. Es decir, hay que ser imparcial. La solidaridad con los débiles no debe alterar la debida incapacidad. La solidaridad, sobre todo, entonces, es lo que representa. ¿A qué cosa? Y debe representar a los débiles que no deben alterar la debida imparcialidad en la justicia. Si consideramos que los versículos 4 o 5 representan un paréntesis en la sucesión de leyes relativas a los tribunales, la continuación lógica es esta, que se halla en el versículo 6, que actuaría a su vez como contrapeso, buscando evitar los abusos de una aplicación interesada que finalizara por conculcar sus derechos. Justamente entonces eso lo encontramos en el versículo 6. No conculcarás el derecho de tu prójimo, de tu compatriota indigente. Cuando tengas un pleito, no conculcarás. Te especifica bien, te vuelve a hablar bien y te vuelve a decir bien, ¿verdad?, cómo comportarse en este aspecto. Ahora, con respecto al versículo 4 y 5, si encuentras perdido el buey o el asno de tu enemigo, se los llevarás de inmediato. Si ves al asno del que te aborrece caído bajo el peso de su carga, no lo dejarás abandonado, más aún acudirás a auxiliarlo junto con su dueño. No conculcarás el derecho de tu prójimo indigente cuando tenga un delito. Permanecerás alejado de las causas falsas y no morirás. Yo no absolveré al culpable. No te dejes sobornar con regalos, porque el regalo enceguece al que ve con claridad y pervierte las causas de los justos. Bueno, hay elementos interesantísimos. Aquí miremos un poco el versículo 4, 5. Señalamos que estas dos leyes relativas a la actitud hacia un enemigo que está en problemas tiene en este lugar la función de evocar la necesidad de ser solidario en la necesidad. Ser solidario en la necesidad, aún con mi enemigo, incluso con aquellos con quienes estamos en una mala relación, hay que ser solidarios. Incluso en sí mismas no tienen que ver con la situación de los tribunales, pero su tema de fondo es de gran relevancia en la praxis judicial. Tanto los jueces como los testigos deben tener una actitud objetiva que supere las diferencias personales con los litigantes. De este modo, se incluye entre los que pueden sufrir un trato injusto, junto a pobres y extranjeros, a aquellos por estar en mala relación con los integrantes del tribunal podrían no ser tratados con rectitud. Esto es importante entonces, queridos hermanos, porque son leyes, ¿verdad?, que se refieren a la actitud hacia un enemigo. Es la actitud, ¿verdad? Si encuentras perdido al buey, etcétera, etcétera, se lo llevarás de inmediato. Si ves al asno caído, no lo dejarás abandonado, es decir, vas a hacer algo por tu enemigo en este caso prácticamente, pero no abandonás a ese animal que necesita, u otra cosa, ¿verdad?, que necesita tu propio enemigo. En el versículo 6 nos dice, no conculcarás el derecho de tu prójimo indigente cuando tenga un pleito. ¿A qué veas? Tiene un pleito y cómo vos le tratás. El sentido es evidente, sorprende su contraste con el versículo 3, pero ya señalamos que actúa de contrapeso para asegurar un juicio justo y no distorsionarlo por elementos ajenos al litigio en sí mismo. La defensa de los derechos del pobre deben ser resaltados. La defensa debe ser resaltada entonces, porque normalmente éste no disponía de los medios económicos y sociales para asegurarse un juicio justo. Bueno, así entonces estamos llegando al final, ¿verdad?, de este bloque.
Vamos a seguir meditando más sobre Ñande Yara Ñe'e en el próximo bloque. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La Fundación Ñande Yara Ñe'e les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe'e.
Queridos amigos, seguimos nuestro programa Ñandeyara Ñe. Estamos reflexionando sobre el capítulo 23 del 1 al 9. Y miremos ahora el versículo 7, sobre todo cuando nos estaba hablando sobre el sentido, ¿verdad? Dice, de no permanecerás alejado, no permanecerás alejado, el capítulo 6. No conculcarás el derecho de tu compatriota indigente cuando tengas un pleito. El 7, permanecerás alejado de las causas falsas y no harás morir al inocente y al que está en su derecho, porque yo no absolveré al culpable. Bueno, miremos un poco entonces este versículo 7. Busquen preservar a los jueces y testigos de la tentación de mentir y de condenar al justo. Mentir y condenar al justo. Esto hay que reflexionar bastante, ¿verdad? Sobre todo en nuestra sociedad. Nunca dice, vos como que le asusás y le metes más fuego, leña al fuego, sino que al revés. Es como que uno procura preservar a los jueces y testigos de la tentación de mentir y de condenar al justo. Mentir y condenar al justo. Porque eso suele pasar, ¿verdad? De acuerdo a la platita que corre. Y eso es el pan nuestro de cada día. Todos conocemos, por lo tanto no tenemos que guardar nada de esto y decir las cosas como son, ¿verdad? Ahora lo importante es que nos demos cuenta, que asumamos esta responsabilidad todos como sociedad y bueno, entonces procurar, porque aquí te dice justamente inculcar, ¿verdad? No conculcarás el derecho de tu prójimo indigente cuando tenga un pleito. Preservar a los jueces y también a los testigos de esa tentación de mentir y de condenar al justo. Sorprende que se refiera a la pena de muerte, que vimos no era común en Israel. No era común en Israel la pena de muerte. Aunque quizá debamos tomarlo como una forma extrema de hablar con el fin de permitir que la sentencia lo incluya sobre todo. La afirmación final llama rasha, malvado, criminal, malo, a quien no respete la justicia, distorsione la verdad en el juicio. A quien no respete la justicia y distorsione la verdad en el juicio. Bueno, esto es importante, ¿verdad? Porque estábamos diciendo justamente que permanecerás alejado de las causas falsas. Y ya pudimos oír, ¿verdad? Y entonces son falsas causas, entonces no hay, pero donde ya puedan ahí para poder convencer sobre la inocencia de esa persona, en fin. Bueno, al que está en su derecho, porque yo no absolveré al culpable. Ahora en el versículo 8 encontramos una regla elemental de todo juicio que debe afirmarse una y otra vez. Hay numerosos ejemplos en el Antiguo Testamento donde se recuerda que el soborno era algo que sacudía con frecuencia entre los jueces, tal como se denuncia en Amós 5. Aquí a nosotros nos dice en el 6, permanecerás alejado de las causas falsas. Alejado. ¿Entendéis? Ahí meter tu cuchara, por decir, sino que permanecer alejado. Todo lo que es falso. Y al que está en su derecho, porque yo no absolveré al culpable. Y al que está en su derecho también. O sea, el hecho de acompañar, de estar mirando. Esta regla elemental de todo juicio debe afirmarse una y otra vez. Hay numerosos ejemplos en el Antiguo Testamento donde se recuerda que el soborno era algo que sucedía con frecuencia entre los jueces, tal como se denuncia en Amós 5:12. Amós 5:12 justamente nos habla también de esto, ¿verdad? Entonces, él sí que es bien exigente, él lo echa en cara, ¿verdad? Amós 5:12 tenemos esta lectura que nos hace entender muy bien lo que pasa. Porque yo conozco la multitud de sus crímenes y la enormidad de sus pecados.
opresores del justo que exigen rescate y atropellan a los pobres en la puerta. Entonces son personas que atropellan, personas que exigen, personas que en el fondo, okoimea, llevan. Entonces ante esta situación la palabra de Dios también echa la caña, habla, no puedes hacer. Y comienzan a hacerse entonces estas reglas y estas normas para que no suceda más, para que podamos caminar en la rectitud. Ahora, el versículo 8 dice, esta regla elemental de todo juicio debe afirmarse una y otra vez. Hay numerosos ejemplos en el Antiguo Testamento donde se recuerda que el soborno era algo que sucedía con frecuencia más entre los jueces, tal como en la denuncia que hace Amós que acabamos de leer. Ahora en el versículo 9, no oprimirás al extranjero. Ustedes saben muy bien lo que significa ser extranjero, ya que lo fueron en Egipto. Y así nos dice, se utiliza el verbo lahad, oprimir, para indicar que eso no debe hacerse con el extranjero. No debe hacerse con el extranjero. Esta ley claramente supone que están establecidos en Canaán cuando la memoria de Egipto ya se había transformado en recuerdo de una época lejana. El texto habla del alma del extranjero, y así traducen varias versiones sin ejemplo. Del que ya está en juego aquí es poder sentir lo que el otro siente, evocando una experiencia del pasado, en este caso, la experiencia de los padres de ser extranjeros. Por lo tanto, no podemos vivir de esa manera. Tenemos que ser conscientes de lo que hemos pasado nosotros. Debe evitarse una inmaterial, una espiritualización en este texto, pues no se refiere a un aspecto inmaterial, sino a la tristeza y problemas de la vida concreta de las personas obligadas por las circunstancias a emigrar y residir como extranjeros. Bueno, se dan cuenta, queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Esta ley, cómo se nos va presentando. Es decir, no podemos oprimir a la persona necesitada, al extranjero, a la viuda y sobre todo también a nuestros propios hermanos. Y bueno, así entonces volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yara Ñe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén.
Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñandeyara Ñe'e les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñandeyara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Y seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos en el bloque ¿Qué hace la Iglesia? Y estábamos compartiendo sobre el sínodo amazónico. Estábamos hablando con el padre José Zanardini, también con la hermana Margot. Y ahora queremos hablar esta tercera parte con la hermana Josefina sobre algún documento que ya ha salido dentro de la Iglesia, el documento también del Papa Francisco, que nos pone como la base ciertamente, el famoso Laudato Si'. Querida hermana Josefina, si nos puede presentar un poquitito y la relación sobre todo también, ¿verdad? O como una continuación, ¿verdad?, que tenemos de este documento tan lindo y tan importante, Laudato Si'. Sí, la verdad que, bueno, pensando en este sínodo que el Papa Francisco ha convocado, es muy importante relacionarlo con este documento que él nos presentó en el 2015, la Laudato Si', alabado seas, ¿no? Esta carta encíclica que nos habla sobre la tierra, nuestra casa común, y el cuidado. Y bueno, aquí el Papa hace un fuerte llamado, ¿no es cierto?, a que nos planteemos este momento de la historia que estamos viviendo, donde se da una crisis, ¿no es cierto? Pero él plantea que no hay dos crisis, una es la crisis social y otra es la crisis ambiental, sino que hay una sola crisis, ¿no es cierto?, socioambiental, que nos hace escuchar el grito del pobre y el grito de la tierra, ¿no? Como que está realmente unido esos dos gritos, ¿no? Y la tierra está sufriendo y el pobre, es decir, el ser humano, está sufriendo porque estamos yendo por un camino, como estuvo hablando el país Zanardini y la hermana Margot, que nos hace perder el rumbo como seres humanos, ¿no? Como que estamos tratando a la tierra como si fuera un tesoro que hemos descubierto y tenemos que explotarla, sacar todo lo que podemos de ella y de una manera ilimitada, ¿no? Y eso produciendo un consumo, un consumismo, mejor dicho, que nos hace perder justamente el sentido de la tierra y de esta relación con ella de una manera donde estamos interligados, ¿no? Y entonces el Papa, al plantear esta crisis, nos hace un llamado a que paremos y cuestionemos este sistema que no nos lleva a la vida, ¿no?, sino que destruye la tierra y destruye el ser humano, ¿no? No le da una respuesta de vida.
El Papa lo que quiere es poner en el centro la vida, la defensa de la vida, ¿no? En cambio, nosotros sabemos que el sistema, ¿no es cierto?, capitalista pone en el centro el mercado, la economía. Y entonces las personas quedan de lado, ¿no? Y entonces el Papa, ahora lo uno al sínodo, ¿no? Después de haber escrito esta carta, que es un fuerte cuestionamiento al modo de vida, a este consumismo que creemos que es ilimitado y no es verdad, porque nos dice a dónde nos va a llevar esto, a una destrucción, hace este llamado al sínodo de la Amazonia a que se pueda reflexionar desde ahí con los pueblos indígenas, ¿no? Y que eso sea para los pueblos indígenas una respuesta desde sus raíces, pero que en el fondo también sea para toda la humanidad, porque es un llamado que se va a hacer, ¿no es cierto? Bueno, reflexionemos, ¿qué estamos haciendo con la tierra? ¿Qué relación estamos teniendo con ella? ¿Solo mercantil, de materiales? ¿Cómo volver a una espiritualidad, a una mística? Y en esto los pueblos indígenas son, ¿no es cierto?, la reserva más humana que podemos decir que estamos encontrando, ¿no es cierto?, que tienen una relación con la tierra de hermana, de madre, ¿no? Y una relación espiritual donde lo sagrado tiene lugar, tiene espacio. En cambio, el mundo mercantilista nos va llevando, ¿no es cierto?, a perder ese tipo de relaciones. Entonces, en este sínodo puede haber una repercusión muy grande en el sentido de un diálogo con estas culturas que nos hacen tocar lo más sagrado de la vida, de la tierra, de la relación humana, de las relaciones con Dios, de las relaciones entre nosotros, con toda la espiritualidad de comunidad que tienen las comunidades indígenas, y la relación, ¿no es cierto?, humana, que nos dé sentido a la vida, ¿no? El Papa hace este fuerte llamado como a paremos y reflexionemos qué estamos haciendo con este atropello a la tierra, que la estamos como rompiendo, quebrando en favor de algo económico y no en favor de la vida. Es una defensa a la vida, una defensa a la dignidad humana, y vuelvo a repetir, es poder escuchar el grito del pobre y el grito de la tierra. Como decía el padre Zanardini, ¿no es cierto?, esta carta, esta encíclica, perdón, Laudato Si, ¿no es cierto?, pone sobre la mesa muchos temas, desde la minería, el tema del agua, distintos temas que están afectando a nuestro mundo en este momento de cambio de época, ¿no? Y que nosotros tenemos que parar y decir, bueno, estamos a tiempo de qué rumbo queremos tomar. Y este sínodo, bueno, viene a contribuir a ese parar, a ese escuchar nuestras raíces profundas, ¿no? Y el Papa dice buscar nuevos caminos, ¿no? Entonces, bueno, esos nuevos caminos que estamos a tiempo de buscar. Y Jesús vino a darnos una buena noticia, a darnos caminos de vida en plenitud, y son los que tenemos que encontrar, buscar. Y sabemos que estas culturas de los pueblos originarios muchas veces han encontrado la espiritualidad, la mística, lo sagrado, y lo tienen incorporado a este modo de relacionarse con la tierra, entre ellos, y eso nos puede dar luz. Entonces creo que el sínodo
es un llamado para todos los cristianos y que esta encíclica Laudato Si es un llamado a cuestionarnos y cuestionar nuestro modo de vida. El Papa hace un llamado a vivir en sobriedad, ¿no? Y bueno, nosotros podemos decir, los pueblos indígenas siempre han vivido utilizando de la tierra lo que necesitan para vivir, no atropellando. Y nosotros, sin embargo, nos movemos por producir más, consumir más, vender más, y lo económico queda en el centro, ¿no? Entonces, bueno, que pueda ser un llamado a que la vida quede en el centro, la vida humana y la vida de todas las especies y toda la biodiversidad, que fue una creación, ¿no? Siempre hubo un gran error de creernos los dueños de la tierra, y nosotros somos parte de la tierra. Pero decirlo es fácil, y bueno, caer en la cuenta de esto lleva un tiempo de conciencia, un tiempo de diálogo, un tiempo de escucha, y el Papa nos dice, estamos a tiempo, lo dice con esperanza, busquemos caminos, busquemos nuevos caminos que nos den vida, ¿no? Así que bueno, yo creo que tenemos que agradecer este sínodo que en octubre se va a celebrar del 2 al 27 en Roma, y que bueno, que esto de poderlo ir charlando, como usted decía, padre, en televisión, en radio, leyendo, escuchando, nos haga conscientes de que es algo que toca a mi vida de cristiana, a mi vida de cristiano. No es una teoría, sino que es cómo estamos viviendo, cómo nos estamos relacionando. Y bueno, creo que eso es importante. Muy bien, muchísimas gracias, hermana Josefina. Entonces así estamos compartiendo con la hermana Margot, el padre Zanardini y la hermana Josefina, que nos han presentado, nos han hablado sobre este sínodo también amazónico que en octubre lo tendremos realizado en Roma. Lo más importante es el tema, ¿verdad? Y veíamos algunos de los aportes muy interesantes que también están llevando desde aquí, desde Latinoamérica, donde está trabajando muy de cerca la hermana Margot también. Muy bien, le agradecemos a todos ustedes y volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla.
Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Apagamos la primera velita de Ñandeyara Ñe'e el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñandeyara Ñe'e. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñandeyara Ñe'e. Queridos amigos, estamos continuando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e. Estamos reflexionando desde el capítulo 23 del 1 al 9. Y ahora queremos pasar un poquitito del 10 al 13, lo que nos presenta la palabra de Dios. Durante 6 años sembrarás tus tierras y recogerás sus productos. Al 7º año les darás un descanso y las dejarás sin cultivar. Allí encontrarán su alimento los pobres de tu pueblo y los animales del campo comerán del resto. Lo mismo harás con tus viñas y tus olivares. Durante 6 días harás tus trabajos, pero el 7º deberás descansar, a fin de que reposen tu buey y tu asno, y el hijo de tu esclava y el extranjero tengan un respiro. Ustedes observarán todo lo que les he dicho. El nombre de otros dioses no mencionarán, no se oirá en boca de ustedes. Esto es entonces muy importante lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? El cómo desde el capítulo 23, versículos 10 al 13, sobre el año sabático y el sábado en síntesis. El cómo utilizarlo bien, qué tenemos que hacer, ¿verdad? Veamos esa primera partecita como una introducción. Esta sección estamos siempre en las leyes que establecen conductas religiosas y litúrgicas. Siempre son leyes que conducen a una conducta, porque va estableciendo y te va diciendo, y desde ahí entonces va a surgir todo el aspecto religioso y el aspecto litúrgico. El descanso sabático es uno de los problemas más interesantes y muy lindos, ¿verdad? Se aplica en forma paralela a los años y a los días, creando un vínculo no externo de problemas a la hora de su aplicación. En Levítico 25 encontramos un texto más, cuyo extenso y detallado sobre sí mismo tema, que en primer sentido llena algunos de los vacíos de este texto. Deuteronomio 15 hay una versión distinta del año sabático. Entonces, como son textos de análisis, ¿verdad? Más bien en un sentido sabático y el sábado de por sí, entonces hay algunas incongruencias, ¿verdad? Sobre todo con otros textos. Pero es importante que nosotros podamos entender lo que es el Shabbat, ¿verdad? Para ellos, lo que significaba para el pueblo judío este descanso, o mejor dicho, este ofrecimiento de la propia vida, ese tiempo a Dios, ofrecer a Dios el tiempo. En el 10:11, del 10 al 11, nos habla de durante 6 años sembrarás tus tierras y recogerás sus frutos. En el 11 dice, al 7º día les darás un descanso y la dejarás sin cultivar. Allí encontrarán su alimento los pobres de tu pueblo y los animales del campo comerán el resto. Lo mismo harás con tus viñas y tus olivares. Esto nos dice el versículo 10 y 11. La ley como tal que aparece aquí está redactada indicando que el trabajo regular de la tierra, se menciona la viña y el olivar, pero se mantiene todo lo demás también. Todo lo demás es referido, ¿verdad?
al tipo del fruto de la tierra. Dice, ha de detenerse cada 7º año para que coman los pobres de Israel. Cada 7 años. Es entonces el jubileo, como le llamamos. Esto genera una especie de cuestiones que debemos analizar. Cabe considerar si técnicamente se puede suspender el trabajo de la tierra durante un año completo. Uno se pregunta qué han de hacer los trabajadores del campo durante todo ese tiempo y si el ocio, no sería una fuente de problemas más que una bendición, el estar ociosos, ¿verdad? Además, hay que tener en cuenta que la producción agrícola no puede apurarse un año para producir el doble. Tiene que ser gradual, ¿verdad? De modo que alcance para el año improductivo, con lo cual surge el interrogante sobre el modo de funcionamiento de la cercanía y las provisiones durante el año sabático. Esta preocupación es asumida por el libro de los Proverbios 25, 20, 22, que responde diciendo que Dios proveerá una cosecha mayor cada 6º año. Pero esa afirmación es de carácter lingüístico y ritual, y por lo tanto también simbólica, y no debe entenderse como un hecho histórico, el número 6. Por otro lado, también se entiende de qué manera se ayuda a los pobres dándoles la posibilidad de aprovechar el campo cada 7 años. Cada uno, ¿verdad? Cuando su problema es permanente y de hecho muchas veces no pueden esperar tanto tiempo, esas preguntas obligan a repensar el sentido del texto. Esto, queridos hermanos, queridos amigos, es muy importante, ¿verdad?, que lo tengamos en cuenta para ver un poco el cómo nosotros estamos caminando con respecto a las leyes, con respecto a las normas, a los códigos que el Señor nos deja. Y bueno, así entonces nosotros vamos concluyendo nuestro programa. Yo les invito, como siempre, en primer lugar, agradezco a los tantos colaboradores con Ñande Yarañé. Les agradezco de corazón porque es la única forma como nosotros podemos hacer este apostolado a través de los medios de comunicación. Todos entonces estamos llamados a ser colaboradores porque esta obra que estamos iniciando a través de los medios de comunicación y más adelante también con acciones concretas en la acción social, con los más necesitados, con los pobres, con los niños, sobre todo con los jóvenes. Entonces todo esto implica también una cierta colaboración, una cierta inversión económica. Es por eso que yo de todo corazón les invito también a ustedes para que puedan colaborar. Ustedes estarán recibiendo, por lo menos de aquellos que tengo el teléfono, estarán recibiendo una llamada telefónica desde nuestra Fundación Ñande Yarañé. Es entonces una forma que quiero llegar hasta ustedes. He pedido a una persona que me ayude en este sentido para que les llame a cada uno de ustedes. Así que, Vejenduya, Vejina, La Peñeje, no hija. Entonces, piensen cuando les dicen Ñande Yarañé, entonces piensen que Dios es el que le está llamando. No le está llamando el Paicabañas. Es Dios que les pide su colaboración y sobre todo que podamos seguir adelante porque hay muchas cosas que tenemos que pagar para las transmisiones. Y esto es bueno. Y hay que ser justos y hay que ser honestos en este sentido. Y más adelante, sobre todo, vamos a necesitar mucho más aún de esa colaboración cuando comencemos a trabajar en el campo social. Pero para eso necesitamos de los recursos también materiales, de los recursos económicos. Así es que Dios les bendiga a todos, que les dé fuerza y sobre todo que toque su corazón para ser generosos con lo que más necesitan. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por